Continuamos aquí en Alta Política. Muy buenas noches, doctor Armando Caro Figueroa, bienvenido. Bueno, usted escuchaba el bloque anterior y cómo con Rosario hacíamos el anuncio del programa, porque realmente nos preocupa, creo que a todos los argentinos, por lo menos decíamos aquellos sectores medios que hay acceso a la información, que leen los diarios, que ven los programas políticos. Por ahí el común de la gente habíamos detectado que no estaba al tanto de esto, y también, por otro lado, que este paquete de leyes tenía mucho más que ver con preservar ciertas, podríamos decir, prerrogativas por parte del Ejecutivo Nacional en detrimento, a lo mejor, inclusive de garantías individuales como pueden ser las cautelares. Queríamos saber su opinión como un hombre de Estado, con la experiencia política que usted ha tenido. Sí. Bueno, yo dividiría mi intervención breve, por supuesto, en dos partes. En primer lugar, ¿qué ha hecho el gobierno y la mayoría parlamentaria que le acompaña? Y en segundo lugar, ¿qué queda por delante? ¿Cuál es el horizonte que yo veo para Argentina? Lo que ha hecho el gobierno es realizar un ataque feroz al orden constitucional, basado en la idea de que aquel que cuenta con la mayoría legislativa puede hacer cualquier cosa. Es decir, el voto de la mitad más uno habilita a cualquier contenido. Esto realmente es, aparte de una manifestación autoritaria, es una antigüedad en el mundo jurídico, porque hoy se sabe que las mayorías pueden tomar determinadas decisiones, pero no otras, sobre todo aquellas que van a afectar a los derechos fundamentales, que son derechos fundamentales de las minorías, ¿cierto? Entonces, el gobierno ha avanzado en esta dirección con dos medidas muy graves. La primera es aquella que termina de politizar al Poder Judicial, diciendo que a partir de ahora pues, los jueces van a ser elegidos por un sistema donde el peso de la política y el peso de la mayoría ocasional política va a ser determinante para designar y para remover jueces. Esto es un asunto muy grave porque termina con lo que había o lo que todavía hay de independencia judicial. Y en segundo lugar, lo que ha hecho el gobierno es decir, el Estado tiene más razón que nunca en las medidas que toma, y en consecuencia no vamos a permitir que un juez venga aquí a suspender un acto legislativo, un acto administrativo y demás. En este sentido, al limitar y eliminar prácticamente las medidas cautelares, lo que ha hecho es romper una larga tradición donde el Estado va siendo acotado en su poder para beneficiar al derecho del ciudadano. El ciudadano está muchas veces indefenso frente al poder del Estado, y entonces el único remedio que tiene ese ciudadano es recurrir a la justicia. Bueno, esto ahora, en el marco de una justicia que es excesivamente lenta, en Salta y en la justicia federal también, hace que el gobierno tenga un plus de poder, pueda tomar decisiones que no van a ser revisadas, aunque afecten derechos ciudadanos, derechos fundamentales. Esto es donde estamos suficientemente grave. Ahora, yo me gustaría añadir un elemento quizá nuevo, es decir, esto sería dramático quizás si el orden jurídico constitucional argentino fuera el mismo que fue hace 20 años atrás. Pero la reforma constitucional de 1994, que tiene su origen en el controvertido Pacto de Olivos, pero que tiene ese pacto que tiene un elemento fundamental, que es insertar a la Argentina en el orden jurídico cosmopolita, va a impedir que esta maniobra siga adelante. Hoy lo ha anunciado una funcionaria de Naciones Unidas, pero lo que es evidente es que estas dos leyes, por lo menos estas dos leyes, chocan con los pactos de Nueva York, con los pactos de San José de Costa Rica, y el gobierno no va a poder, ni aunque quisiera excluirse del orden global, el orden jurídico global, no va a poder consumar semejante atropello. Importante esto que dice, doctor, porque ha incorporado un dato que no lo teníamos muy en cuenta los periodistas, que era el tema de estos pactos internacionales, estos tratados internacionales a los cuales la Argentina está comprometida desde el 1994. En realidad, en estas horas se pensaba siempre en amparos, en medidas, digamos, de tipo judicial contra esta ley, pero esto que usted dice es muy importante si realmente la comunidad internacional también se suma, ¿no?, en esta protesta. Exactamente. Mire, el asunto comenzó, quizás como son asuntos medio técnicos o con una alta carga técnica,
la ciudadanía en común tarda en tomar conciencia de esto. Esto comenzó Alfonsín, el doctor Alfonsín, ni bien asumió el poder, guiado por la mente privilegiada que era Carlos Nino, que conocía el tema jurídico internacional, decidió empezar a ratificar pactos. Empezó por los pactos de Nueva York, ya en el año, me parece, de 1984, ratifica los pactos. Es decir, él se daba cuenta que había que anclar después la historia trágica argentina, con golpes de Estado, medidas inconstitucionales, que había que anclar el orden jurídico argentino a un orden supranacional. Esto se va a consumar luego en el Pacto de Olivos, donde en la Constitución, el artículo, me parece, 75, me parece que es, incorpora una cantidad importante de pactos que van a blindar el sistema de derechos fundamentales y van a blindar la República. Por muchos votos que tenga la mayoría actual, que espero que no se repita esa mayoría en el futuro, esa mayoría está inhabilitada, incapacitada, no solamente moral, sino jurídicamente para hacer lo que ha hecho. Inclusive quiero recordar que el doctor Carlos Nino escribió un libro que se llama Argentina, un país al margen de la ley, ¿no? Sí, donde incorpora además todo este tema de lo que somos como país, que nos olvidamos de cumplir digamos, como una tendencia recurrente a la ilegalidad, ¿no? Entonces, en este momento, ¿no? Esta famosa anomia de la cual hablaba él, la anomia, se está cumpliendo, ¿no? La verdad que fue un gran jurista y que evidentemente, usted lo acaba de recordar y me viene a la memoria eso, ¿no? Un país al margen de la ley, y acá se está cumpliendo esto, ¿no? Sí. Carlos Nino tenía, digamos, una contraparte peronista, que era el doctor Alberto García Lema, otro jurista también de primer nivel. Y yo creo que ellos coincidieron, en el marco político que le brindaban el presidente Alfonsín y el presidente Menem, coincidieron para hacer esta incorporación. Entonces, fíjese usted, el gobierno, cuando manda el primer proyecto, la primera versión del proyecto, en el fondo realizaba un ataque fundamental al derecho de huelga, entre otros derechos, el derecho a la protesta, etcétera, porque permitía que el gobierno cautelarmente obtuviera la suspensión de este derecho. Luego, por una intervención del Centro de Estudios Laborales y Sociales, dio marcha atrás y ajustó esta norma sin que la amenaza al derecho de huelga y a la libertad sindical haya cesado. Entonces, porque da la impresión que esto es una cuestión que solamente interesa a la clase política, es decir, una pelea entre la mayoría y la minoría. No, mire, esto es un asunto que interesa a cada ciudadano. Hoy estaba en la Dirección de Renta haciendo un trámite y vi una huelga, fantástica, una manifestación muy pacífica, muy importante, de los trabajadores de la Dirección de Renta defendiendo su derecho a que un pacto que lograron con el gobierno se cumpliera. Bueno, este derecho de los trabajadores a parar y a exigir que los pactos se cumplan o a exigir que el gobierno negocie colectivamente con ellos, estaría en la picota, es decir, bastaría que el gobierno decidiera pues eliminar esto, intervenir el sindicato o suspender la huelga, ¿no? Sí. Ahora, doctor, por ejemplo, esta ley del Consejo de la Magistratura que se incorpora en el Pacto Olivos, en la reforma del 94, y que en este momento está siendo tocada, ¿la justicia tendría en todo caso, hasta ahora, la posibilidad de declararla inconstitucional la ley en caso de que se aprobara en senadores? Sí, yo creo que esto va a ocurrir porque es groseramente inconstitucional en varios aspectos, ¿no es cierto? Ahora, hay que tener en cuenta que cuando un gobierno pasa los límites, es decir, digamos, las barreras morales y jurídicas que impone la República han sido dejadas de lado, el gobierno siempre encuentra, ya liberado de esta corset constitucional, siempre encuentra argumentos. Entonces, cuando uno repasa la historia, advierte que hubo gobiernos que liquidaron la Corte de Justicia porque era desafecta del gobierno. Gobiernos que cambiaron, incluido el gobierno del presidente Menem, que cambiaron el número de ministros de la Corte para conseguir mayoría. O sea, el gobierno, cuando se sienta que, digamos, la Corte o los tribunales van a ejercer el poder de control sobre esta legislación recién aprobada, el gobierno puede, cuando ha abandonado esos límites, pudiera recurrir a este mecanismo. Ahora, por eso es muy importante pensar que esos límites están ahora
en sede internacional, ¿no es cierto? Doctor, muchísimas gracias, ¿no? Nada. Y vamos a seguir hablando si somos o no República Argentina. Muchas gracias. Vamos a un pequeño corte, enseguida Federico Núñez Burgos para seguir hablando de este tema.